Saludos hermanos, muchas bendiciones. Estamos en el último video de nuestra serie, Escritos de Elena G. de White o de sus asistentes literarios. Quienes cuestionan el ministerio profético de Elena G. de White suelen argumentar que, como algunos de sus libros fueron compilados por sus secretarias, esos escritos no poseen la misma autoridad que los libros canónicos de la Biblia. Sin embargo, este razonamiento carece de suficiente fundamento cuando se examina a la luz de la formación de los propios libros bíblicos. Cualquier persona que haya estudiado, aunque sea de manera básica, el proceso de formación del canon bíblico, sabe que algunos de sus libros también fueron compilados. Más aún, la misma Biblia es una recopilación de escritos que fueron reunidos por personas, algunas de las cuales ni siquiera poseían el don de profecía. Es comprensible que alguien que recién comienza a estudiar la Biblia desconozca cómo se formaron algunos de sus libros. Sin embargo, resulta sorprendente que una persona con formación teológica o que incluso enseña teología sostenga que los escritos de Elena G. de White tienen una autoridad inferior a la de los libros canónicos únicamente porque algunos de ellos fueron compilados. Antes de continuar, conviene definir qué se entiende por compilación. Según la Real Academia Española, compilar significa allegar o reunir en un solo cuerpo de obra partes, extractos o materias de otros varios libros o documentos. Con base en esta definición, no hay inconveniente en reconocer que muchos de los libros de Elena G. de White fueron compilados por sus secretarias. Sin embargo, tampoco debe pasarse por alto que algunos libros de la Biblia también fueron compilados por personas cuya identidad incluso desconocemos. Veamos algunos ejemplos junto con los comentarios de diversos especialistas sobre este tema. Sobre el libro de Jueces, R.K. Harrison, en Introducción al Antiguo Testamento, volumen 2, escribió: parece propio concluir que el libro fue compilado anónimamente durante los primeros tiempos de la monarquía. Edward Young, el libro fue recopilado durante los primeros días de la monarquía, ya sea durante el reinado de Saúl o los primeros días de David. Es muy posible que su autor haya utilizado fuentes, tanto orales como escritas, pero la unidad sorprendente de la estructura del libro hace a un lado cualquier forma de recopilación como la que trata de establecer la crítica divisiva. G. T. Manley. El libro pudo haber sido compilado en un momento cuando el santuario en Silo estaba en desuso. Y Gleason L. Archer. Quien quiera que fuera el autor, parece haber recurrido a fuentes originales, algunas de las cuales, al menos, estaban escritas en el dialecto del Israel del Norte, tales como Jueces 5, el canto de Débora y el ciclo de Gedeón. Cualesquiera que fueran las fuentes anteriores, es inconfundible la unidad en el orden y en la estructura. Sobre el primer libro y segundo de Samuel, G. T. Manley expresó: la antigua creencia de que Samuel escribió los primeros 24 capítulos del primer libro y que el resto fue recopilado por Natán y Gad la acepta como substancialmente correcta Kirkpatrick, quien añade: sí, pues el libro de Samuel fue recopilado en gran parte de las crónicas de Samuel, Natán y Gad, suplementadas por otros relatos guardados en las escuelas de los profetas, se deduce que descansa sobre la mejor autoridad posible. R.K. Harrison. Bien podría ser que el autor o los autores anónimos escribieran Samuel con la ayuda de ciertas fuentes literarias y ciclos de tradición poco después de la fundación del Reino del Norte, quizás hacia el año 920
o 900 antes de Cristo. Edward Young, quien quiera que haya sido el autor, utilizó documentos escritos que ya existían previamente, y estos sin duda fueron de Samuel el vidente, y en las crónicas de Natán el profeta, y en las crónicas de Gad el vidente. No se sabe con precisión cuál era el contenido de estos documentos escritos. Podría concluirse entonces que los libros de Samuel fueron compuestos bajo inspiración divina por un profeta, probablemente de Judea, quien vivió poco tiempo después de la separación del reino y quien incorporó en su obra material escrito con anterioridad. Y Gleason L. Archer, no hay duda de que quien compiló los libros de Samuel echó mano de ciertas fuentes anteriores, como por ejemplo el libro de Jazer, mencionado en 2 de Samuel 1:18. Y aunque no hace referencia por nombre a otras fuentes o escritos, es más probable que fueron consultados los archivos oficiales, incluso los hechos del rey David, compuestos por Samuel, Natán y Gad. Acerca de primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. R.K. Harrison. Los libros de los reyes muestran claros indicios de una compilación de diversas fuentes, algunas de las cuales son más obvias que otras. G.T. Manley. La mayoría de eruditos modernos creen que el fin del siglo VII es la fecha más probable para la compilación de los libros de los reyes. Y Gleason L. Archer. Resulta obvio que el autor profético se basó más en documentos anteriores que el autor de Jueces o Samuel. Sobre el primer y segundo libro de Crónicas, R.K. Harrison, al compilar su obra, el cronista se basó en una extensa gama de material bíblico y extrabíblico. G.T. Manley. Todo cuanto podemos decir es que fueron recopilados por Esdras u otro escritor. Y Gleason L. Archer. Más de la mitad del material contenido en Crónicas se repite o tiene su equivalente en otros libros del Antiguo Testamento, especialmente en Génesis, Samuel y Reyes. El autor menciona por nombre muchas de sus fuentes extracanónicas. Se discute si el cronista en realidad copió de Samuel y Reyes. La mayoría de los autores presumen que sí. Otros creen que copió de fuentes comunes anteriores, pero que las diferencias en detalle y disposición anulan la posibilidad de haber copiado directamente. No entraremos en detalles sobre las fuentes que utilizaron los autores de los libros inspirados mencionados anteriormente. Lo que nos interesa es destacar que existen libros canónicos cuyo contenido fue compilado por personas cuya identidad desconocemos. Creemos que Dios dirigió el proceso de compilación de esos libros y que, por ello, poseen la misma autoridad que el resto de los libros del canon. El hecho de que un libro inspirado haya sido compilado no significa que tenga una inspiración inferior ni que deba considerarse únicamente como un libro devocional. El libro de Jueces, por ejemplo, tiene la misma autoridad que el Evangelio de Juan o el libro del profeta Isaías. En relación con el tema que nos ocupa, el mismo principio puede aplicarse a los libros de Ellen G. White. Aunque muchos de ellos fueron compilados, esto no significa que sean menos inspirados por ese hecho. La Biblia no enseña que existan distintos grados de inspiración ni diferentes niveles de autoridad entre los profetas. Esa idea no encuentra fundamento en las Escrituras. Por lo tanto, considerar que los libros del linaje de White son únicamente escritos devocionales y poseen una autoridad inferior a la de los libros canónicos por haber sido compilados, plantea una dificultad similar con aquellos libros de la Biblia que también fueron compilados. Conclusión. Los escritos de Ellen G. White poseen la misma autoridad profética que los libros canónicos. El hecho de que ella haya recibido ayuda de sus secretarias en la preparación de sus escritos
No significa que estos sean únicamente de carácter devocional ni que tengan una autoridad inferior a la de los libros canónicos. Como hemos visto, algunos profetas bíblicos también recibieron asistencia de secretarios, y esa práctica nunca disminuyó la autoridad de su ministerio profético. Por la misma razón, tampoco debería utilizarse como argumento para desacreditar el ministerio de Elena G. de White. Asimismo, hemos observado que algunos libros canónicos fueron compilados y ello no les resta autoridad ni inspiración. En consecuencia, el hecho de que varios de los libros de Elena G. de White hayan sido compilados tampoco constituye un argumento válido para cuestionar la autoridad de sus escritos. En conclusión, la manera en que fueron elaborados los escritos de Elena G. de White está en armonía con el modelo de inspiración que presenta la Biblia. El modo en que Dios obró en su ministerio profético es consistente con el que encontramos en algunos autores bíblicos, tanto en el uso de secretarios como en la compilación de materiales inspirados.